Bienvenidos de nuevo al segundo video de movimiento armónico simple, ejercicio que estábamos resolviendo. En esta parte vamos a recordar que en el video anterior los resultados de frecuencia eran 2,143 Hz, recuerden que aproximamos la tercera cifra, y el periodo era de 0,467 segundos, el tercer dígito también está aproximado. Por otro lado, sabemos que tenemos el dato de masa, que es de 100 gramos. Tenemos que el estiramiento, nuestro delta Y, ¿cierto? Cuánto se estiró desde la posición de reposo hasta la posición final, es de menos 2 centímetros. Recordemos que era negativo porque estamos bajo nuestro sistema de referencia. Teníamos el número de oscilaciones y el tiempo. En esta parte del ejercicio no vamos a ocupar ni el número de oscilaciones ni el tiempo porque ya lo ocupamos para obtener frecuencia y periodo. En esta tercera pregunta nos piden calcular la constante del resorte. Primero, antes de calcular la constante del resorte, debemos recordar ciertos elementos, como por ejemplo, cuál es la ecuación de frecuencia angular. Debemos recordar que frecuencia angular es 2pi por f, 2pi por la frecuencia lineal. Por otro lado, para un sistema masa-resorte, la frecuencia angular era la raíz cuadrada de la constante k dividido por la masa. Como ya conocemos la frecuencia, entonces la constante k la podemos despejar de esta ecuación, aplicando un poco de propiedades de las potencias. Recordemos que para poder aplicar la propiedad de la potencia con la finalidad de eliminar la raíz cuadrada, debemos elevar al cuadrado a ambos lados de la ecuación. ¿Qué nos queda? Frecuencia angular al cuadrado igual a constante k, aquí ya eliminamos la raíz cuadrada, dividido por la masa. Por lo tanto, como la masa está dividiendo, la paso al otro lado multiplicando y nos queda que la constante k será frecuencia angular al cuadrado por la masa. Pero ya decíamos anteriormente que la frecuencia angular era 2pi por f, así que lo que voy a hacer es reemplazar 2pi por la frecuencia, pero no debemos olvidar que todo eso está elevado al cuadrado. Ahí tenemos la ecuación. Ahora es casi llegar y reemplazar. Digo casi llegar y reemplazar porque lo que vamos a hacer es primero pasar todo al sistema MKS. Debemos recordar que el sistema MKS dice que todas las distancias se miden en metros. Ya tenemos una distancia medida en centímetros. Todas las masas se miden en kilogramos y todos los tiempos se miden en segundos. Así que debemos hacer la transformación. No voy a hacer todos los pasos, pero sí deben recordar que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Eso implica que debemos dividir los 100 gramos por 1000 y nos da un resultado de 0,1 kilogramos. Por otro lado, debemos recordar que un metro tiene 100 centímetros. Eso implica que los 2 centímetros que tengo acá los debo dividir por 100 y me queda menos 0,02 metros. Ahí tenemos todo transformado al sistema MKS. Ahora sí podemos llegar y reemplazar. La constante k, por lo tanto, entonces será 2pi por nuestra frecuencia, 2,143 al cuadrado, por la masa, 0,1 kilogramos. Por lo tanto, nuestra constante k será igual. Vamos a la calculadora. Voy a colocar un paréntesis. 2pi por 2,143. Cierro el paréntesis, elevo al cuadrado y multiplico por la masa, 0,1. Y eso me da un resultado de 18,130 newtons dividido por metro. No debemos olvidar que la unidad de medición de la constante k es el newton dividido por metro. Vamos ahora con la pregunta número 4.
La pregunta número 4 dice: escriba las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración en función de los datos conocidos. En este caso, la posición depende del tiempo, la velocidad depende del tiempo y la aceleración depende del tiempo. Aquí yo voy a hacer un pequeño cambio. Como estamos trabajando en el eje Y, mi posición va a ser Y en función del tiempo. Solo por eso hice un pequeño cambio en la nomenclatura. No afecta en nada, es solo una letra, pero es para tener una idea que esto se está moviendo en el eje vertical. Entonces, si nosotros recordamos la ecuación de posición de manera genérica para cualquier movimiento armónico simple dice que es igual a la posición peak, la posición máxima de estiramiento, por el coseno de la frecuencia angular por tiempo más un desfase. Debemos recordar acá que la posición peak habíamos dicho que se estiraba hasta menos 0,02 metros. Tenemos acá la posición peak en la figura, ¿cierto? Y que la frecuencia de oscilación era de 2,143 Hz. Y que además, en el ejercicio anterior dijimos que la frecuencia angular vale 2 pi por f, así que tenemos todos los datos para llegar y reemplazar. Reemplacemos nuestros datos. La posición entonces será menos, porque recuerden que estamos bajo el sistema de referencia, menos 0,02 metros coseno de 2 pi por la frecuencia lineal. La frecuencia lineal dijimos que era de 2,143 Hz. El desfase 0. Porque partimos desde el punto de estiramiento máximo. Si no partiéramos desde el punto de estiramiento máximo, tendría un valor distinto de 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a juntar el 2 y el 2.143 y lo voy a multiplicar. Entonces, multiplicamos 2 por 2.143 y eso nos da un valor de 4,286. Entonces vamos a reemplazar menos 0,02 coseno de 4,286 pi por el tiempo. Aquí arriba me faltaba escribir el tiempo. Se me olvidó la variable. Recuerden que una ecuación debe tener una variable. En este caso, por eso se llaman ecuaciones. En este caso la variable independiente es el tiempo. Así que no se olviden. A mí se me había olvidado escribir el tiempo. Aquí tenemos entonces la primera ecuación. Nuestra posición se mide en metros, así que esa es una forma de escribir. Si ustedes quieren escribir la multiplicación del 4,286 por el número pi, lo pueden hacer. Yo no lo recomiendo porque ya sabemos que el número pi tiene infinitos decimales, por lo tanto al generar una aproximación genera un error cuando queremos establecer un resultado en particular. Es decir, que si queremos reemplazar un tiempo, por ejemplo 50 segundos, eso va a generar un error el reemplazar el número pi porque vamos a aproximar el resultado. Veamos ahora la ecuación de velocidad. Velocidad sabemos que es menos velocidad peak seno de omega t más phi. Aquí me voy a explayar un poquito, voy a escribir todos los pasos. Sabemos que la velocidad peak la puedo escribir como frecuencia angular por posición peak. En este caso la posición peak en el eje Y. Seno de omega t más phi. Ya sabemos la frecuencia angular, la voy a sacar de acá. La frecuencia angular vale 4,286 pi radianes dividido por segundo. Así que como ya conozco el valor de la frecuencia angular, simplemente lo voy a reemplazar. Sabemos que el desfase es 0 radianes, así que no lo voy a colocar. Y que la posición peak es de menos 0,02 metros. Ahí tenemos los datos que vamos a reemplazar directamente. Veamos, velocidad será menos 4,286 por pi por menos 0,02 seno de 4,286 por pi por el tiempo. Si se dan cuenta, aquí me queda menos por menos da más. Ya sé que el resultado final será positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a multiplicar los 4,286 por 0,02. 4,286
por 0.02. Eso me da un resultado de 0,0857. Lo voy a escribir con 3 cifras significativas, así que esto es 0,0857 por pi, no se me debe olvidar el número, seno de 4,286 por pi por el tiempo. Ahí me faltó otro 6. Y ahí tenemos la velocidad. La velocidad se mide en metros dividido por segundo. Vamos por último con nuestra aceleración. La aceleración debemos recordar que es menos aceleración peak o seno de omega t más phi. Pero ya sabemos que la aceleración peak la puedo escribir como frecuencia angular al cuadrado por la posición peak coseno de omega t más phi. Reemplacemos datos, ya sabemos que tenemos que reemplazar datos. Recuerden, miren, si se dan cuenta estamos escribiendo exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Entonces al reemplazar nos queda menos 4,286 por pi, todo eso elevado al cuadrado, por la posición peak, menos 0,02 coseno de 4,286 pi por el tiempo. O sea, recuerden que el desfase valía 0. Elevemos al cuadrado ahora la frecuencia angular. Menos con menos da más, recordemos eso, así que nos da un valor positivo. Así que nos va a quedar 4,286 al cuadrado. Eso nos da 18,300. Voy a aproximar 370 pi cuadrado, no me debo olvidar del número pi, por 0,02 coseno de 4,286 por pi. Sigo escribiendo lo mismo porque no está cambiando nada. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar este 18 por 0,02 por 0.02. Y eso me da un resultado de 0,367 pi cuadrado coseno de 4,286 por pi por t, por el tiempo, y eso tiene unidades de metros dividido por segundo al cuadrado. Ya sabemos, distancia medido en metros, velocidad medido en metros dividido por segundo y aceleración medido en metros dividido por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos las 3 ecuaciones que están en función del tiempo. Dejamos hasta acá entonces este segundo video y nos vemos en el próximo.